Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de herir y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Esto lo podemos leer en el libro de Eclesiastés. Y quiero tomar esta idea para desarrollarla para allá de esta presentación, donde queremos que entiendas la importancia no solo de obedecer a Yahweh, sino también de hacerlo en su tiempo, pidiéndole que nos muestre su voluntad a través de su Espíritu. Shabbat Shalom, hermanos y amigos. En esta presentación veremos la porción de la Torá conocida como Parashá Shelach, que encontramos en el libro de Bamidbar o Números, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15. Y en esta porción encontramos la mención de 12 varones, un líder por cada tribu, que Yahweh ordenó a través de Moshe que fueran a reconocer la tierra de Canaán. Es decir, Yahweh los envió, y de aquí proviene el nombre de la Parashá, que quiere decir enviar. Y podemos comprobar lo que dije anteriormente leyendo los primeros versos de esta porción. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y el texto dice los nombres de cada príncipe, mencionando a un varón por cada tribu, dando el total de 12 príncipes, con lo que podemos ver un paralelismo con lo sucedido en el libro de Mateo, capítulo 10, donde se nos dice que Yeshua, nuestro Mesías, llamó a sus 12 discípulos y les dio una misión. Veamos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Con esto podemos notar que en la primera situación, los 12 varones tenían el objetivo de conocer la tierra para luego conquistarla. Y en la segunda, los 12 varones tenían la misión de conquistar las almas, dándoles sanidad. Y algo que podemos preguntarnos es, ¿por qué Yahweh envió a los 12 espías para reconocer la tierra prometida antes de enviarlos a conquistarla? Y no envió plagas a estos pueblos como lo hizo con Egipto. Y la respuesta es bastante simple, y es que Yahweh quiere que participemos de su obra, inclusive de las guerras contra sus enemigos, que en la primera situación fue una guerra contra sangre y carne, pero en la segunda situación quiere que participemos en la guerra espiritual que se está llevando a cabo, como nos dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas personas piensan que como la salvación es por gracia y no podemos hacer nada para merecerla, entonces no necesitamos esforzarnos. Sin embargo, algo que yo suelo decir a menudo es que la gracia no fue dada solo para las personas que vivieron desde el sacrificio del Mesías en adelante, sino que antes de eso la gracia ya existía, porque nadie, antes o después del sacrificio de nuestro Mesías, fue salvo por sus obras. Y un ejemplo muy conocido es el de Abraham, que nos dice la Escritura que fue salvo por fe. Sin embargo, también nos dice que su fe se manifestó en la obediencia, entendiendo que la fe no puede desvincularse de la obediencia. El texto de la Parashá también nos dice que los espías debían observar si el pueblo era fuerte o débil, si era poco o numeroso, si la tierra era buena o mala y algunas cosas más. Entendiendo con esto que la conquista de la tierra debía realizarse de forma planeada, conociendo bien las características de la tierra y del pueblo. En contraste con lo que muchos creen en la actualidad, pensando que solo es necesario vivir con estándares morales elevados y que Yahweh hará todo el resto por nosotros, referente a nuestra espiritualidad. Las Escrituras nos enseñan algo bien diferente. Los 12 apóstoles fueron un gran ejemplo. Está claro que no todos tienen el mismo llamado,
El libro de Hechos, en el capítulo 6, nos dice que los apóstoles necesitaron encargar a 7 varones llenos del Espíritu apartado para que se encargaran de la provisión para las viudas. También es importante entender que en una guerra no todos están en el campo de batalla. También es necesario personas que atiendan a los heridos, otros que cocinen, otros encargados de que los equipos estén en las condiciones necesarias, entre otras cosas. Lo importante es entender que todos están apoyando a su pueblo. Y el libro de los Hechos nos da ejemplo de esto. También vemos que el texto de la parashá nos dice que pasados 40 días los espías volvieron y reunidos con Moshe, Aarón y todo el pueblo dieron la información de lo que habían visto diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, y con esto estaban desalentando al pueblo a poseer la tierra que Yahweh les había prometido. Pero Caleb, uno de los 12, hizo callar al pueblo y alentó al pueblo a ir a la batalla confiando en que serían victoriosos gracias a la promesa dada por Yahweh. Aún así, 10 de los 12 espías seguían desanimando al pueblo, diciendo que la tierra por donde pasaron era tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vieron, hombres de grande estatura y gigantes. Y el pueblo, al escucharlos, se lamentaron y se quejaron contra Moshe y Aarón, y hablaron diciendo: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto. Y dijeron también: ¿y por qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Comprobando con esto, una vez más, la ingratitud del pueblo, olvidándose de todas las obras que hizo Yahweh para sacarlos de Egipto, hasta llegar al punto que quisieron nombrar a un jefe que los guiase de vuelta a Egipto. Entonces Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran 2 de los espías que fueron a Canaán y que animaban al pueblo a poseer la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Yahweh se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Mostrándonos con esto que Yahweh siempre tiene un remanente y que a pesar de las grandes pruebas, Él pone de su espíritu en aquellos que confían en Él, llenándolos de valentía. Entonces el pueblo pensó en apedrearlos, y fue entonces que Yahweh se manifestó en el Mishkan a todos los hijos de Israel. Y Yahweh dijo a Moshe: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y Yahweh declaró que destruiría al pueblo, pero Moshe intercedió por ellos a pesar de que el pueblo quería apedrearlos y regresar a Egipto. Entonces Yahweh dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Con este pasaje podemos notar que la misericordia de Yahweh tiene límites. Si así no fuera, no podría ser hecha su justicia. Este tipo de situaciones la vemos muchas veces en las Escrituras, donde el pueblo, en vez de estar enfocado en todas las bendiciones que el Padre nos da y ser agradecidos, hacen justo lo contrario, quejándose o exigiendo algo más, sin tener en cuenta que no merecemos ninguno de sus beneficios. Y con esto, hermanos, quiero una vez más pedirles que meditemos en esto y procuremos no estar en la misma situación que vemos en esta parashá, donde el pueblo necesita ser castigado. La Escritura nos enseña que Yahweh es grande en misericordia,
Sin embargo, es un Elohim justo y por esta razón no da por inocente al culpable. Y aun sabiendo que somos salvos por gracia, necesitamos obedecer lo que el Padre manda en los tiempos que Él mismo determina. Otro punto a destacar en esta parashá es lo mencionado por Yahweh en el verso 30, que nos dice: Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Lo que quiero destacar aquí es que Yahweh declaró que el pueblo no entraría en la tierra prometida a excepción de Caleb y de Josué, y de los menores de 20 años, pudiendo entender con esto que claramente la mayoría de las personas pueden estar equivocadas. Y esto nos ayuda a entender por qué los sistemas actuales de gobierno basados en la democracia no son el mejor camino, debido a que está basado en lo que la mayoría del pueblo quiere. Y como hemos visto, basándonos en las historias bíblicas, la mayoría suele estar equivocada. Y es importante matizar que tenemos claro la necesidad de una estructura que gobierne, para que exista un orden y no vivamos en anarquía. Pero esta estructura de gobierno debe estar basada en lo que el Padre quiere y nunca en lo que el pueblo quiere. También Yahweh declaró al pueblo: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Aquí es importante notar que los hijos tuvieron que soportar 40 años más en el desierto, por causa de la rebeldía de sus padres, entendiendo que no todo lo que nos sucede es causado directamente por nuestras acciones. Sin embargo, Yahweh puede y muchas veces quiere cambiar nuestra situación, siempre que le seamos fieles. Ahora quiero que notemos una vez más la importancia de tener algún llamado de responsabilidad por orden de Yahweh. Veamos. Y los varones que Moshe envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahweh. En otras oportunidades he mencionado sobre este asunto y de cómo el asumir el liderazgo representa una gran responsabilidad y no privilegios como muchos suelen pensar. Muchos creyentes en la actualidad no se encuentran literalmente en el desierto, pero actúan de la misma forma, criticando a aquellos que desean obedecer plenamente los mandamientos del Padre. Es importante entender que no todos los que lideran son temerosos de Yahweh. Y por esto debemos pedirle al Padre que nos guíe a encontrar verdaderos siervos de Yeshua. Si hacemos esto y oramos por nuestros líderes, no debemos preocuparnos, porque en el caso de que el liderazgo no actúe conforme a la voluntad de nuestro Padre, sabremos que Él mismo puede quitarlos de esa posición. En el pasaje anterior vimos cómo Yahweh le dio muerte a los 10 espías, que murmuraron sobre la tierra prometida. En contraste, podemos ver que 2 de ellos, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entendiendo que lo realmente importante no es tener una posición de liderazgo, sino que lo que es realmente importante es obedecerle a nuestro Padre y honrarle, porque Yahweh no está tan interesado en darnos privilegios, sino responsabilidades, donde expresemos nuestro amor hacia Él obedeciéndole. Luego de esto, el texto nos dice que el pueblo, después de oír lo que Yahweh había declarado, se levantó y subió al monte para pelear contra los varones de aquellas tierras. Y dijo Moshe: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Yahweh? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Yahweh no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros. Y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Yahweh, por eso no estará Yahweh con vosotros.
Pero el pueblo obstinado no quiso atender a las palabras de Moshe, y fueron derrotados porque Yahweh no estaba con ellos. Y conociendo lo sucedido, podemos darnos cuenta de que la obediencia a Yahweh debe ser en el tiempo que Él establece y no cuando nosotros queramos. Como hemos podido ver en esta porción, Yahweh es muy paciente con nosotros. Sin embargo, a medida que avanzamos por el desierto hacia la tierra prometida, Yahweh va exigiendo de su pueblo que confíe y obedezca, mostrando de esta manera su fe. Y si actuamos con soberbia, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, puede que en algún momento ya no tengamos una segunda oportunidad, como le pasó al pueblo, que luego de haber murmurado contra Yahweh y Moshe para no entrar en la tierra prometida, cuando Yahweh había retirado ya su bendición sobre ellos, fue que decidieron tomar la tierra con sus propias fuerzas y fueron derrotados, haciéndonos entender que debemos ir a la batalla en el momento que Yahweh nos manda y no estarnos quejando por cualquier prueba, para luego querer luchar con nuestras propias fuerzas, demostrando con esto nuestro orgullo sin querer darle toda la gloria a Yahweh. Dicho esto, quiero reforzar el estudio haciendo una conexión con las fiestas o tiempos designados. En algunos de nuestros estudios, como el calendario de la Torá, entre algunos otros, hacemos la conexión de los Moedín o fiestas establecidos por Yahweh con las profecías que nuestro Mesías ha cumplido parcialmente, quedando otras para eventos futuros. Y una de estas fiestas que es muy notoria en el Brit Hadashah o Pacto Renovado es la conmemoración de Pentecostés, que es bien conocida por el cristianismo. Sin embargo, lo que muchos no conocen aún es la conexión de esta conmemoración con los tiempos señalados por Yahweh en su Torá. Sucede que lo que muchos no entienden aún es el motivo de por qué los discípulos se encontraban todos reunidos en el día que fueron llenos del Espíritu apartado. Cuando aún estaba en el cristianismo yo tampoco hacía ninguna conexión y ni siquiera me preguntaba por qué había tanta gente reunida y por qué, por ejemplo, no estarían trabajando. Y no solo pensando en los discípulos, sino en todos aquellos que eran de otros pueblos, que hablaban diferentes idiomas y que se encontraban reunidos aquel día. Y como comprobamos en nuestros estudios, ese día era el día establecido en la Torá conocido como Shavuot, o fiesta de las semanas, que es justamente el día en que sucedió Pentecostés. Y quise mencionar esto nuevamente en esta parashá con el objetivo de que entendamos de que si los discípulos no estuvieran obedeciendo esta conmemoración, no podrían haber recibido la bendición de este día. Entendiendo que los mandamientos de Yahweh no son algo que podamos cambiar a nuestro antojo. La Biblia nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero, ¿nos hará libres de qué? La libertad a la que se refiere el texto es la libertad del yugo del pecado, y no la libertad para modificar la escritura a nuestro antojo, ni de modificar los moedín o tiempos señalados. En oposición, justamente, a lo que muchos lamentablemente están haciendo con sus costumbres religiosas, como la celebración de Navidad, Carnaval, Halloween, entre otras festividades que no son ordenadas por nuestro Creador. Y ahora quisiera recordar una parábola registrada en Mateo 21. Miremos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Está claro que el primero, que a pesar de que no quería obedecer, al final obedeció, por lo que tenemos una muestra más de la importancia de la obediencia, aún por encima de lo que expresamos. Y si decimos que tenemos fe, pero no obedecemos, seríamos como el segundo hijo. Hermano, hermana, si aún estás viviendo bajo tradiciones que no son ordenadas por Yahweh,
Te invito a la reflexión y que no seas hallado en el grupo de las vírgenes insensatas de la parábola que Yeshua nos dejó como enseñanza. Esas vírgenes que fueron desechadas por no estar en el lugar que deberían estar en el momento que deberían estar, por no tener el aceite suficiente. Aceite que sirve para ungir y para alumbrar, representando así al espíritu apartado. No te acomodes al mundo y a sus costumbres. Pidamos a nuestro Creador que nos ilumine con su espíritu y de esta manera poder obedecer a Yahweh en su tiempo. Shabbat Shalom.